el año 1957, en Argentina, en la revista conocida como Hora Cero Semanal, el guionista Héctor Hermann Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López comenzaron a publicar una de las obras de ciencia ficción más influyentes e importantes del habla hispana, El Eternauta, Memorias de un navegante del porvenir. Así rezaba su título original en esos años, y la verdad, hace tiempo queríamos hablar de ella, pero lo postergamos para esperar el estreno de su adaptación en formato televisivo cortesía de Netflix y que debutó este mismo año. Así que hoy hablaremos por fin de El Eternauta. La historia comienza con un personaje, el guionista, que se trata del mismo Oesterheld, aunque en la primera parte no se lo identifica en un ejercicio de metaficción. ¿Qué es la metaficción? ¿No lo sabes? Sí, pero es bueno que se lo expliques a los amigos. ¿Qué haces? Comiendo un picadillo. Pero eso no incluye a Mano Peluda. Dijiste el otro día que podía comer lo que quisiera. Pero no al enano. Déjalo. Ok, lo siento, chico. La metaficción es una forma narrativa más autoconsciente que reflexiona sobre la naturaleza de la ficción misma, cuestionando la línea entre la realidad y la fantasía, recordando al público que está frente a una obra artística. Bueno, ahí tienen, amigos. Traten de ignorar el episodio del sándwich. Continúe con el resumen. El Eternauta comienza con que el guionista de la misma historia, Oesterheld supuestamente, se encuentra trabajando en su casa cuando una persona se materializa frente a él. Se trata de un hombre que dice llamarse el Eternauta y ser un navegante del tiempo, un viajero de la eternidad. Cansado de peregrinar solitariamente por los siglos, que le pide al guionista que escuche su historia. A continuación, el guionista relata en la historieta la historia del Eternauta tal como él me la contó. La historia comienza en Vicente López, una localidad del Gran Buenos Aires en la hermosa Argentina, en donde se encuentra Juan Salvo, que luego se convertirá en el Eternauta, junto con su esposa Elena, su hija Martita y sus amigos Favali, Lucas y Polski. Mientras los hombres juegan al truco, un juego de naipes en el que se usa la baraja española y que generalmente está difundido en varios países y regiones de Sudamérica y de habla hispana, específicamente zonas de España. El asunto es que escuchan en la radio una extraña noticia respecto de una explosión en el Océano Pacífico justo antes de que se corte la luz. Junto con este fenómeno, los habitantes de la casa notan un inusual silencio en la calle, y al mirar por la ventana, descubren que la ciudad está cubierta por una especie de nieve luminiscente que cae en copos redondeados desde el cielo, además de cadáveres de transeúntes y vehículos chocados. Tras observar a los vecinos de enfrente abrir la ventana para ver qué sucedía y morir al contacto con la nieve, los amigos deducen que la extraña nevada es el motivo del silencio. Salvo entonces corre al cuarto de su hija temiendo que hubiese una ventana abierta, pero encuentra que debido al intenso frío, la casa había sido cerrada en forma hermética. Sin embargo, Polski, preocupado por su esposa e hijos, abandona la casa desoyendo las advertencias de sus amigos y fallece tras dar unos pasos en la calle. Favali, profesor de física de gran erudición e ingenio, encuentra la solución para no morir de inanición: crear un traje aislante que proteja al cuerpo del contacto con los copos mortíferos. Gracias al traje, Juan Salvo puede salir a buscar en las tiendas los suministros para subsistir. En la ferretería se agrega un nuevo personaje al grupo: Pablo, un chico de 12 años quien se había salvado de la nevada gracias al haber sido encerrado en el sótano por el dueño del local. Se había portado mal y como castigo lo habían dejado ahí, salvándole la vida de paso. Los protagonistas descubren otros supervivientes de la nevada, aunque la gravísima situación ha desencadenado la anarquía y la violencia social. Un sobreviviente anónimo asesina a Lucas para robarle el traje y este hecho decide a los protagonistas a escapar de la ciudad lo antes posible. Sin embargo, no llegan a hacerlo.
Pronto descubren las primeras señales que indican que la nevada sería producto de una invasión extraterrestre. Al salir a buscar un camión para trasladarse, ven caer en la distancia unas bolas de fuego que descienden lentamente como si aterrizaran. Varios soldados supervivientes comienzan a reclutar a la gente que encuentran para hacer frente a la invasión. Juan Salvo, Favali y Pablo se unen al ejército y Elena y Martita se quedan refugiadas en la casa. Al grupo se agregan Mosca, un historiador que toma nota de todos los sucesos para que la historia de la invasión quede registrada para la posteridad. Las intervenciones de este personaje son de carácter humorístico generalmente, y Franco, un obrero tornero de gran valentía. La primera batalla tiene lugar en la avenida General Paz, donde los supervivientes combaten con extraterrestres similares a escarabajos gigantes, a quienes los mismos hombres apodan como los cascarudos. Se les captura un arma lanzarrayos de gran poder, capaz de destruir tanques o aviones de un solo disparo. Al exterminar los cadáveres de los cascarudos, Favali encuentra que tienen unos aparatos metálicos clavados en la nuca y deduce que se trata de teledirectores, con los cuales otros seres están dirigiendo sus acciones. Con esto, el grupo reconoce que los cascarudos no son los verdaderos invasores, sino apenas la fuerza de choque de una inteligencia aún desconocida. Durante estos combates, la nevada mortal parece cesar y recomenzar de manera intermitente. A continuación, el ejército captura el estadio de River Plate para utilizarlo como base de operaciones. Aquí tienen lugar varios combates, uno de ellos entre la misma resistencia, ya que caen bajo los efectos de un arma enemiga que genera alucinaciones y se ven entre sí como un grupo de cascarudos. Producto de las alucinaciones, algunos de los soldados, entre ellos Juan Salvo, tratan de rescatar a sus seres queridos de un peligro imaginario, hasta que el mismo Juan identifica y destruye el artefacto productor de alucinaciones. Sobre este momento de la historia, la nevada se detiene, permitiendo que los supervivientes humanos puedan prescindir de los trajes aislantes. Por la noche, Juan y Franco abandonan el estadio para averiguar más sobre los verdaderos invasores. Así, llegan hasta un puesto en las Barrancas de Belgrano, donde actualmente se encuentra la Plaza Barrancas de Belgrano, donde encuentran a un extraterrestre de aspecto humanoide con muchísimos dedos. Ambos bautizan a esta criatura como el Mano. Y es quien controla a distancia a los cascarudos y a los hombres robot, prisioneros humanos a quienes se les ha insertado un teledirector. Sin embargo, este extraterrestre es a su vez controlado, proviene de una civilización pacífica y amante de la belleza, y es obligado a combatir mediante una glándula del terror injertada en él por sus amos, que lo envenena en cuanto siente miedo. Juan Salvo y Franco desencadenan sin querer este proceso al atacar al Mano, y este moribundo les cuenta sobre sus amos, a quienes llama ellos, seres impiadosos y de una ambición sin límites, que esclavizan a otras especies para usarlas como soldados en su plan de conquista del universo. Tras el regreso al estadio, la actividad de los invasores parece cesar, lo cual es interpretado por los comandantes como una señal de que el enemigo se rinde y se retira. Todo el ejército abandona el estadio y marcha hacia el centro de la ciudad por la calle Pampa y la avenida Cabildo, en un recorrido forzado al estar todas las intersecciones bloqueadas por escombros de edificios derribados. Al llegar a la Plaza Italia, un edificio cae tras ellos, atrapando a Favali. Un nuevo ataque de alucinaciones que produce la ilusión de un incendio les corta la retirada, dejando libre solo la calle Las Heras. Mientras los otros soldados escapan del fuego por Las Heras, Juan se percata de la naturaleza ilusoria de las llamas y se queda atrás junto con Franco para rescatar a Favali. Poco después, los soldados regresan sobre sus pasos, diezmados por un ataque con lanzarrayos. El mermado grupo es atacado luego por Gurbos, enormes bestias extraterrestres de aspecto macizo, y por un lanzarrayos cuyo operador no alcanza a divisarse. Solo Juan, Favali y Franco logran escapar de este ataque, bajando a la estación del subte Plaza Italia, y quedan libres al provocarle una derrota intelectual al Mano que dirigía la operación. Al salir, se dirigen al centro de la ciudad para averiguar todo lo posible sobre los invasores, esperando poder comunicar esa información a otros países que estuviesen sufriendo la misma amenaza.
El cuartel general de la invasión se sitúa en la Plaza del Congreso, el cual resiste a los ataques aéreos provenientes de otros países gracias a la tecnología extraterrestre, primero derribando los aviones enemigos y luego activando un campo de fuerza protector en forma de cúpula. El grupo logra desactivar la cúpula protectora y detener de un golpe todas las actividades de los invasores, aunque ellos escapan en forma implícita a bordo de una nave luminosa en forma de esfera que Favali relaciona con las bolas de fuego que se habían visto aterrizar al comienzo. El grupo reencuentra a Pablo y Mosca, quienes se habían salvado de un ataque con lanzarrayos escudándose detrás de unos gurbos muertos. Mientras todos regresan a la casa de Juan, alejándose de la ciudad, ven la estela de un misil intercontinental dirigido a la ex base de los Ellos y segundos después, Buenos Aires es destruida por una bomba atómica. Los hombres retoman el camino con la interferencia de algunos gurbos que son eliminados por un benefactor desconocido. Al llegar a la casa, encuentran a Elena y Martita y descubren que quien los había salvado de los gurbos momentos atrás es un Mano que fuera de la casa intenta hacer contacto con intenciones amistosas, pero recomienza la nevada mortal y lo aniquila. La historia no continúa de forma análoga a su inicio. Los personajes escuchan una transmisión de radio de un comité unido de emergencia del hemisferio norte que asegura haber logrado controlar la nevada mortal y evitar su caída en determinados sitios, áreas libres de nevada situadas en diversos puntos de los países afectados a donde convocan a la población. Según esta transmisión, la zona protegida más cercana a Buenos Aires se encontraría en Pergamino. El grupo se dirige en camión hacia ese punto, pero la transmisión radial resulta ser una elaborada trampa de los invasores destinada a atraer a todos los supervivientes a sitios específicos. Al llegar a la supuesta zona segura, Favali, Franco, Mosca y Pablo son capturados y convertidos en hombres robot. Juan, Elena y Martita divisan una nave extraterrestre sin vigilancia e ingresan a ella, pero son detectados. Al tratar de operar la nave para escapar, Juan acciona por error un dispositivo que lo envía a una dimensión paralela llamada Continuum 4. En este punto se cierra la estructura circular de la historia. Juan Salvo, al quedar separado de su esposa y de su hija, había comenzado a buscarla a través de los infinitos Continuum. Y fue así como había aparecido en la casa del guionista, a quien le contó su historia, presentándose como el Eternauta, el viajero de la eternidad. Cuando Juan finaliza su relato, él y el guionista se percatan de un detalle. La historia relatada habría tenido lugar en 1963, pero en ese momento era 1959, año en el que se estaban publicando las entregas finales de la historieta. Esto implicaría que Elena y Martita aún estaban en su hogar, un chalet cercano. Juan sale corriendo de la casa del guionista para reencontrarse con su familia, fusionándose consigo mismo años más joven. Al llegar a la casa y reunirse con Elena y Martita, olvida por completo todo lo ocurrido, pero al guionista se le confirma la veracidad de la historia al llegar a ver a Favali, Lucas y Polsky para jugar al truco igual que todas las noches, tal como Juan había relatado. En la última página, el autor se propone a sí mismo publicar lo que Juan Salvo le había contado, con la esperanza de prevenir la invasión que sucederá 4 años después en 1963, preguntándose si ¿será posible? La siguiente y última viñeta termina con la misma frase inserta en la base, pero ya no como pregunta, sino como exclamación. ¿Será posible? Este año se estrenó la adaptación live action de El Eternauta. Este estreno como serie de TV en una plataforma de proyección internacional como Netflix es un hito para el noveno arte latinoamericano y por supuesto para la maravillosa Argentina, y lo es en muchas dimensiones. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta serie es una adaptación, y hago hincapié en esa palabra, adaptación. Si nos ponemos quisquillosos a nivel narrativo con respecto a lo que se cuenta en la novela gráfica, hay varias cosas que criticar, situaciones muy importantes dentro de la historia que a veces aparecen así nomás, sin mayor contexto, personajes que sirven convenientemente a la trama, que justo estaban ahí, etc. Hay muchas cosas que si pensamos en hoy, 2025, nos van a sonar raras. Pero si nos libramos de los prejuicios y pensamos en la época en que fue publicada,
finales de los 50, o investigamos un poco más, nos vamos a dar cuenta de que las fallas de forma que pueda tener este trabajo obedecían a una forma de contar historias más o menos genérica en esos años. Si logramos ubicar material similar publicado en la época, y no solo de Argentina, sino que a nivel global, encontraremos que mucho de su narrativa tiene que ver con estas tramas de espías, conjuras y ciencia ficción, sin ahondar mucho porque lo importante era la acción y el espacio de publicación era limitado. El cómic en general siempre ha sido visto como una expresión de arte menor. Imagínense en ese tiempo e imaginen a Oesterheld y Solano López teniendo que contar esta historia cada semana en un espacio limitado de 3 páginas semanales para tener al lector enganchado, mantenerse vigente y contar algo de calidad. Dentro de todas las limitaciones, este par de artistas lo lograron, y si dejas todos esos defectos de lado, que como dijimos, más que defectos son reflejos de una época, y leemos la historia como un todo, nos encontramos con algo maravilloso, impactante, muy de aquí. Porque si bien los acontecimientos de esta historia ocurren en Buenos Aires, los que estamos en otros lugares de habla hispana podemos reconocer al vecino, al amigo, a nosotros mismos en la narrativa, y eso hace al Eternauta más entrañable aún, con un final medio fumado, pero fumado de buena manera. Me refiero a que el cierre es para que tu mente diga ¿what? Es para flipar, tío. Es una puta obra maestra. Y Oesterheld y Solano López son los putos amos, aún y para siempre. Pero con todo eso, aún así había que adaptar la historia, sobre todo si quería llevarla a la actualidad. Claro que sí, no había de otra. Y siendo sincero, la adaptación es ahí nomás. Pero no me malentiendan, la serie es buena. Lo que pasa es que el guión de Oesterheld es tan bueno y tan potente que el hilo conductor se mantiene y te da como resultado este producto. Son los rellenos de esta producción los que pusieron para que la historia del Eternauta dé para poder hacer una serie de 6 episodios y con una segunda temporada confirmada, porque obvio todo funciona con dinero, los que son francamente malos. Hay diálogos terriblemente estúpidos, situaciones que no llevan a ninguna parte, clichés innecesarios de, no sé, 1000 producciones argentinas anteriores que hemos visto ya, metidas aquí porque, che, ¿viste? ¿Cuántas copas tenés? El peor acento falso de la vida. Un estiramiento de la historia que yo entiendo. Hay que generar fandom, merchandising, que todos vean el Eternauta. Pero no por eso van a transformar esta maravillosa obra en The Last of Us o The Walking Dead. Sin embargo, al parecer eso es lo que la productora pretende. Nos dan contenido de el verdadero Eternauta a cuentagotas y eso es lo que mantiene la columna vertebral de esta serie que a pesar de todo te deja enganchado. Mal que mal, no es ni la primera ni la última vez que la novela gráfica va a ser mejor que la serie. Claro que no. A propósito, supongo que tras el resumen entienden por qué este trabajo se llama El Eternauta, pues si solo ves la serie no vas a saberlo, no lo dicen, pero en el cómic tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, segunda temporada, se vienen los manos. ¡Bú! De todas formas, recomendamos que vean la serie porque a pesar de que tiene como 1000 personajes que no aparecen en el material de origen, tiene muy buenas actuaciones. Eso sí, ¿era necesario Ricardo Darín como Juan Salvo? ¿No hay más actores? Igual no da tanto lo mismo, ya que Darín lo hace muy bien. Y bueno, la produce Netflix. Pero el nivel de factura, la producción es maravilloso. Cinematográficamente está muy bien. Hay unos cuantos problemas en la ambientación en algunas partes, pero con todo el resto que hay que hacer, que es mucho, un par de errores pequeños ahí no son tan terribles. Aquí tenemos nuestra copia de El Eternauta publicada por Planeta. Es la versión gigante. Hay otra que es más pequeña, pero en esta capta totalmente todo el material de una manera hermosa y con la que te puedes enganchar bastante. Es una joya de obra. Nos hubiera gustado extendernos más y hablar de Oesterheld y su legado, así como de las otras partes de El Eternauta que tiene, si mal no recuerdo, como 4 secuelas. Pero no queremos que este episodio sea tan largo, principalmente porque tenemos otras cosas nuevas con las que lidiar aún. Salud. ¿Cómodo? Ahora sí. Ja. Te cambiaste de lado.
Dice que es porque apenas termine el episodio, ese aliento de Dokiau se lo va a intentar comer de nuevo. ¿Es verdad eso? No. Hey, a mí que me registren. Ya me dijiste que esa bola de pelos no debe comerse. ¿Ven? Es un tipo razonable. Dice que lo está amenazando otra vez. Esto será para largo. Como sea, queridos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de La Bóveda. Saludos, eternautas, y nos vemos en el siguiente.